levantó, no sé qué se cayó por allá por su lugar. Se escuchó un trancazo. Ah, la bolsa. Que no me ande espantando. Se escuchó muy fuerte. Sí. Hola. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, ¿Cómo buenas tardes. están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, Buenas. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Les llegó lo que les mandé? Sí, Sí, prof. Ok. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Ay, no sirve. Déjame llevar la imagen. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo conciben ustedes el concepto de salud? ¿Qué es salud? ¿Mm? ¿Qué es salud para ustedes? ¿Cómo lo definirían? Pues el estado físico y emocional que tiene cada persona. Entonces, ¿la salud a qué equivaldría? ¿Por qué decimos que ustedes gozan de salud? ¿O no? ¿No gozan de salud? Porque todo nuestro organismo funciona de una forma adecuada, ¿correcto? Bueno, está funcionando de una manera adecuada, ¿no? Lo cual quiere decir que físicamente las cosas están bien, o sea, hay un equilibrio, hay una homeostasis y que eso pues es un indicador de salud fisiológica, ¿no? Sin embargo, es lo único con lo que nosotros podemos decir que estamos saludables. También la salud mental y emocional. La salud mental y la salud emocional. Ujú, exactamente. Y también, o sea, pues debemos de estar de acuerdo, ¿no? Pues con nuestro medio, con nuestras actividades, o sea, la parte social. La parte social, bueno, pues incluye los ámbitos en donde nosotros nos manejamos, ¿no? La familia, el trabajo, en el caso de ustedes, sus compañeros, sus amigos. Uh-huh. Entonces, bueno, hay una definición, ¿no? Esto empezó la Organización Mundial de la Salud, es la que en 1948 emite lo que es un concepto, ¿no? El concepto de salud, en donde dice que pues es un estado de bienestar completo, ¿no?
sea, bienestar físico, mental, social. Y no quiere decir exclusivamente la ausencia de enfermedad. Ujú. Entonces, sin embargo, pues conforme ha pasado el tiempo, ha habido modificaciones. Modificaciones en el sentido, ¿se acuerdan que cuando vimos la historia de los hospitales, pues una de las cosas que se ve en todos los tiempos, y no nada más en Europa o en los países desarrollados, sino en México en la época prehispánica, pues son los sitios en donde se atendían y más bien se cuidaba a los enfermos mentales, ¿no? Y que había pues varios hospitales, ¿no? Lo cual quiere decir, pues siempre ha habido esa situación de enfermedad, no nada más física, sino también mental y social. Entonces, la salud es un estado de bienestar físico, mental, social, con capacidad de funcionamiento dentro de una sociedad. Dice ti, puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo, tanto a nivel micro, que es la parte celular, como a nivel macro, que es la parte social. Entonces, bueno, ha habido adiciones, ¿no?, a este concepto, y una de ellas es justamente el que se debe de estar en concordancia con su medio ambiente, ¿no? O sea, es claro que si nosotros no tenemos un bienestar completo, pues entonces la funcionalidad de nosotros se va a ver disminuida. Entonces, este es el concepto que actualmente da la Organización Mundial de la Salud, en donde es esto: la salud es un estado de bienestar físico, mental, social, con capacidad de funcionamiento, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, y en armonía con el medio ambiente. Este punto de la capacidad de funcionamiento, pues es una cuestión para todos, ¿no? O sea, no quiere decir que nada más los que eventualmente estamos completos, quiere decir que seamos los únicos capaces de funcionar, sino que hay personas que tienen algún problema, ¿no?, alguna disminución en sus capacidades físicas, pero que a través de apoyos y de entrenamiento, pues pueden funcionar dentro de una sociedad sin ningún problema. Y también, pues que tiene que estar en armonía con el medio ambiente. Y el medio ambiente, pues es todo lo que nos rodea, ¿no? Esto es familia, amigos, trabajo, ¿no? Por otra parte, se dice que la salud es concebida como un bien social, como un derecho humano, debe trascender para que en conjunto las comunidades y las instituciones logren alcanzar este objetivo inalienable e imprescindible para el desarrollo de los pueblos. Esto es una definición que hizo la Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina, pues, es el órgano máximo de la medicina en México. Es de alguna manera, pues, el órgano rector de la salud en México. Entonces, bueno, tenemos algunas cosas que dar a conocer en lo que es la atención a la salud, ¿no? Y en México, pues, hay diferentes organizaciones que se encargan de dar esa atención a la salud. La pregunta sería, ¿cuándo ustedes van a un hospital? ¿En qué momento van? Cuando te sientes mal. Cuando te sientes mal. ¿Alguien más? ¿Por qué acude a un hospital? Cuando se presenta lo que sería una emergencia. Puede ser por una emergencia. ¿Qué más? ¿De ustedes quién ha ido en los últimos 6 meses a un hospital? Yo. ¿Por qué razón? O sea, ¿por enfermedad? Sí. Ajá, ok. ¿Alguien ha ido a los sitios de medicina preventiva? ¿Alguien de ustedes ha ido a hacerse un chequeo médico? No. ¿O ha ido para poder ver cuestiones, digamos, de nutrición, de qué sería lo mejor, una dieta balanceada, una evaluación básica, ¿no?, para saber si realmente
estamos sanos o no estamos sanos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros suponemos. Si no nos duele nada, pues decimos estamos sanos, pero eso no necesariamente es una realidad. Ujú. O sea, no tenemos desafortunadamente la cultura de salud, ¿no? Entonces, las instituciones que están encargadas de eso, pues una de las cosas más importantes que deben de cumplir es que el sistema de salud, y el sistema de salud pues está compuesto por varias organizaciones que ahorita vamos a ver, pero la razón de ser de todo sistema de salud, y eso es a nivel mundial, ¿cuál es su objetivo? Pues implica alcanzar el mejor nivel posible de salud para toda la población durante todo el ciclo de vida, desde que nacemos hasta que nos morimos. Lo que a su vez supone contar con un sistema de salud efectivo. Sin embargo, en ocasiones se puede proteger o mejorar la salud promedio de la población atendiendo de manera desproporcionada de ciertos grupos privilegiados, ¿no? Entonces hablábamos antier acerca de que una de las cosas que pues, se debe cumplir, ¿no? Como gobierno y como instituciones de salud, pues es que todos tengamos un acceso, ¿no? A los servicios de salud. No importa si trabajamos en una empresa privada, en una empresa pública, si no estamos dentro de una empresa, pero somos ciudadanos y debemos tener esa cobertura de salud. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso ahorita de COVID, se ha dicho que todas las personas pueden acudir a cualquiera de las instituciones de salud sin que sean derechohabientes de la misma, ¿no? Por ejemplo, en condiciones normales, ustedes que tienen un seguro social, pues ustedes pueden acudir al seguro social sin problema. Son derechohabientes, ¿no? Pero si alguna persona no es derechohabiente del seguro social, pues entonces no lo van a atender normalmente. Por cuestiones de la pandemia, se ha dicho que pueden ir a cualquier institución y deben de ser atendidos. Y claro, en principio así debe de ser. Quizá ahorita el problema que se presenta pues es que no hay capacidad y entonces van de un hospital en otro hasta lograr encontrar en alguno un lugar. Uh-huh. Entonces, bueno, el sistema de salud, por lo tanto, tiene también la responsabilidad de reducir las desigualdades, mejorando preferentemente la salud de aquellos que están en peores condiciones. En este sentido, el sistema de salud debe ser también equitativo. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que llamamos la cobertura universal, ¿no? Que no importa el nivel socioeconómico, el nivel cultural, debe ser dada la atención de la misma forma a una persona que tiene una capacidad, digamos, económica o social mayor que otros que no la tienen. La atención debe ser la misma, simplemente porque es una persona. Y entonces el trato debe de ser igual. En ese trato igual, pues también tiene que ver que muchas veces, sobre todo en sitios en donde las personas tienen un lenguaje que es, digamos, no es el español, sino que es de las culturas, ¿no? de los pueblos indígenas, pues debe de haber en los hospitales gente que pueda tener la capacidad de entender el lenguaje que manejan para que pues puedan hacer esa traducción y saber qué está pasando con el paciente. Entonces, de la misma manera que si por alguna razón un extranjero está en México y necesita una atención médica, pues también debe de haber la gente que pueda traducir el idioma para que pueda ser entendible para el personal médico, el personal de enfermería. Entonces, tiene que haber una serie de soportes que ayuden a que justamente se logre pues dar ese servicio igualitario. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, los sistemas de salud pues deben además ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios, ofrecer servicios de salud en un marco que respete la dignidad de las personas, ¿no? Y este es un punto muy importante porque si nosotros
vamos a una institución de salud, pues no nos gustaría que nos trataran incorrectamente, que fuera despectivo o que no se diera la atención con el respeto y la autonomía que el paciente necesita, ¿no? Y es desde que ingresa pues a un hospital, pues hay una, digamos que sus derechos como persona se ven un poco disminuidos en el sentido de que tiene que pues ajustarse a las normas de manejo y de operación de la organización de salud, ¿no? Entonces, ahí hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? Con el manejo de los pacientes y la otra es la confidencialidad de la información. Porque bueno, cuando el paciente acude, pues generalmente hay un interrogatorio y una historia clínica en donde pues tiene que decir todos sus padecimientos, los de la familia, en fin, todo lo que está pasando con el paciente pues debe de ser informado y debe ser consignado en un expediente clínico. Obviamente esa información es confidencial. El hospital es depositario de esa información, pero obviamente debe de mantenerla, digamos que protegida, para evitar que la gente que no tenga necesidad o que no deba de ingresar a ver esa información del paciente, pues no la tenga, ¿no? De ahí que actualmente, pues todo se está yendo hacia la digitalización, hacia todos los sistemas electrónicos, se está disminuyendo el papel, ¿no? Por muchas razones. Entonces, ahorita el expediente electrónico que está en proceso, pues debe de cumplir con toda una serie de condiciones de seguridad para que esa información pues sea protegida y que a menos que el paciente acepte darla a conocer para fines de investigación o de enseñanza, debe autorizar el que se acceda a su información para ser dada a conocer a otro grupo de médicos. Por otro lado, bueno, el hospital generalmente lo concebimos como el sitio de curación. Ustedes mismos dicen, bueno, yo acudo cuando necesito, cuando tengo un problema de salud. Pero en realidad, si nosotros vemos la razón de ser del sistema de salud, pues no es nada más la parte curativa, sino que debe de ser sobre todo la parte preventiva. O sea, lo que nosotros debemos de tratar es de mantener una vigilancia para que nuestra salud se conserve. Y obviamente en el momento en que algo pase, pues tener la posibilidad de ir a una atención médica curativa, pero no al revés. O sea, el concepto que nosotros manejamos, pues es el de el hospital sirve para curar, ¿no? Y más bien el hospital debe de promover la atención a la salud. Y por supuesto que si se necesita por enfermedad, pues debe dar la atención curativa. La otra parte, pues es que normalmente uno quisiera que tener un médico a cargo, ¿no? Un médico que en el momento en que se necesiten consultas, pues uno pueda ver a ese mismo médico que es el que lleva la secuencia. En general, en las familias se tiene algún médico, ¿no? Que sería como el médico de la familia, ¿no? Esto se ve quizá no tanto en las ciudades grandes, pero sí se ve mucho en las provincias, ¿no? El médico familiar o el médico general, pues es el que de repente consulta al papá, a la mamá, a los hijos, en fin, es el que sabe la historia familiar. Y entonces, bueno, siempre hay un contacto con ese médico. En el caso de las ciudades y sobre todo de las instituciones de salud, pues el médico no necesariamente es el mismo siempre. Prácticamente el médico pues es el que toca en ese momento, el que está disponible, y de los médicos pues el que le toca rotar por las áreas de consulta externa pues es el que da la consulta, pero a lo mejor dentro de 2 meses ese médico ya está en otro servicio y así van rotando. Entonces, bueno, eso también representa un problema. Sin embargo, vamos a ver que el sistema de salud en México está organizado de cierta forma
para que pues esta parte de tener digamos, un médico de cabecera, que sería lo deseable, pues se pudiera lograr. Entonces vamos a ver cómo está en principio organizado, ¿no? Entonces, el concepto tiene que ser claro para todos. Los sistemas de salud deben de ayudar a mejorar la salud. Implica que el sistema de salud, que es prácticamente gubernamental, que vamos a ver que no porque sea gubernamental quiere decir que es gratuito, o sea, eso no significa, sino que la Secretaría de Salud, pues es la organización que tiene que ver con las diferentes instituciones que brindan los sistemas de salud, pues que deben de ofrecer el mejor nivel posible de salud a la población durante todo el ciclo de vida, ¿no? El sistema de salud, por lo tanto, tiene la responsabilidad de reducir las desigualdades, mejorando preferentemente la salud en la población más desprotegida, ¿no? Una de las cosas que vemos con mucha frecuencia, pues es que las enfermedades, uno de los factores más importantes que implica problemas de salud, pues es justamente la alimentación. O sea, la alimentación es el factor más importante. O sea, si nosotros no tenemos cuidado con la alimentación, pues vamos a empezar a padecer de ciertos problemas de salud, ¿no? Entonces, mucho de la educación para la salud, pues son justamente la parte nutricional, la parte de detección temprana, ¿no? De alteraciones. Sabemos hoy que, pues, cuáles son los problemas de salud que aquejan a nuestro país y a muchos del mundo. No es lo mismo qué le pasa a Estados Unidos, que es nuestro vecino, qué le pasa a los países de Centroamérica o de Sudamérica, y vamos a ver que tiene mucho de impacto, ¿no? Los sistemas alimentarios de la población. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar justamente es que a través de los servicios de salud, aparte de ser curativos, pues deben ofrecer campañas preventivas o de promoción para la salud. El trato adecuado supone la posibilidad de elegir el médico tratante o la clínica de primer contacto. Vamos a ver qué es la clínica de primer contacto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, maestro. Sí. Ok, bueno. ¿A qué le llamamos sistema de salud? El sistema de salud es, pues, un conjunto de organizaciones que presta los servicios, ¿no? De medicina preventiva, curativa y rehabilitación a la población. Vamos a ver que hay, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Están los institutos nacionales. O sea, el IMSS, bueno, pues vamos a ver, tiene hospitales, clínicas, centros médicos, demás. Los institutos nacionales son hospitales que en principio sus objetivos son muy específicos en cuanto a que son hospitales muy especializados y que digamos, su principal función era en la enseñanza y la investigación y la atención de pacientes que por su gravedad requirieran de estas instituciones que son de muy alto nivel médico y de infraestructura para poder atender ese tipo de enfermedades, ¿no? Así tenemos pues varios de los institutos, los que son de la Ciudad de México, pues habrán toda la zona sur, está justamente una buena parte de los institutos nacionales. Después tenemos que hay organizaciones que manejan lo que son el personal de la Secretaría de Marina. Tenemos el ISSSTE, que son los hospitales y clínicas que atienden a trabajadores al servicio del Estado, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues el personal de todo lo que es educación, primarias, secundarias, preparatorias, universidades públicas. Pues todo el personal tiene derecho al ISSSTE. Después tenemos otra que es los hospitales
los hospitales federales, que esos hospitales federales fueron hechos en diferentes partes de la República para ayudar a desconcentrar la atención de pacientes en la Ciudad de México. Y bueno, cada uno pues ha tenido sus problemas, ¿no? En cuanto a cómo está la organización. Vamos a tratar de verlos con más detalle. Tenemos el Hospital Militar, que atiende pues al personal de la Secretaría de la Defensa. Tenemos otros hospitales que en principio son desarrollados para las grandes ciudades. Una de ellas, bueno, la Ciudad de México, de Guadalajara, Monterrey, en fin, las ciudades que concentran una gran población. ¿Cuáles son estos hospitales? Bueno, pues son hospitales que desarrolla el gobierno de la ciudad, ¿no? En la Ciudad de México, pues tenemos los hospitales de urgencias, o sea, los que atienden pues a los atropellados, a el personal que tiene algún padecimiento y o gente que está en situación de calle, o personas que no tienen un derecho a biencia a ninguna de las otras instituciones de salud. Entonces, dentro de esos está, por ejemplo, el Hospital de Joco, el Hospital de Balbuena, está el Hospital de la Villa, y hay un conjunto de hospitales que son pediátricos, ¿no? Y que buscan que el personal que no tiene otro tipo de seguridad social, pues puedan ser atendidos en estos hospitales, ¿no? Estatales. Por otro lado, pues está la Cruz Roja, ¿no? La Cruz Roja pues tiene también una función muy específica dentro de la población. Y también están los hospitales privados, o sea, los hospitales privados, ya sea sanatorios, clínicas, hospitales, pues ellos participan de la oferta de servicios para la población. Obviamente los hospitales privados pues son el pago del servicio directamente. Los demás tienen una composición de acuerdo a cada organización. Entonces, vamos a ver en qué momento dijimos que se inició el concepto de seguridad social, ¿se acuerdan? ¿O por qué había nacido? ¿O qué es la seguridad social? ¿Fue en los 50 cuando se instaló el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, en México. ¿Pero dónde fue el inicio del concepto de seguridad social? Cuando se tuvo la necesidad de cuidar la salud de los trabajadores y sus familias. Exactamente. Eso fue empezando durante la Revolución Industrial, ¿no? De ahí viene ese concepto de primero cuidar al trabajador, después era cuidar a la familia y pues por otro lado, si estamos hablando de que la salud debe de ser física, mental, emocional, cultural, en fin, pues entonces hay otra serie de cosas que se deben de cuidar, ¿no? Aparte de exclusivamente el cuidado de la salud. Bueno, aquí hay algo que se llama Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es un órgano rector. O sea, la Secretaría de Salud es una de las secretarías de Estado, que es la que debe encargarse de que todas estas instituciones que están aquí alrededor cumplan con cierta normatividad en beneficio de la atención médica de la población. Entonces, si un hospital, quieren hacer un hospital, bueno, pues ese hospital debe seguir la normatividad de la Secretaría de Salud para que pueda tener la autorización de funcionar, ¿no? Los hospitales que desarrolla el Seguro Social o el ISSSTE o cualquiera de las otras organizaciones, pues todo tiene que ser presentado a la Secretaría de Salud y la Secretaría tiene algunas organizaciones que se encargan pues de la verificación. Entre otras está la COFEPRIS, que es una organización pues que se encarga de vigilar, ¿no? Que lo que se esté ofreciendo sea de la manera correcta, que los hospitales cumplan con las normas para que el paciente y el personal que trabaja ahí esté seguro. Sin embargo, también hay otro organismo dentro de la misma Secretaría de Salud que se llama Consejo General de Salubridad.
Ese Consejo de Salubridad General es el órgano máximo rector de la Secretaría. ¿Quiénes integran ese Consejo de Salubridad General? Bueno, pues lo integran representantes de todas estas organizaciones gubernamentales y privadas, y ahí es donde se toman mucho las decisiones para generar las normas. Entonces, también el Consejo de Salubridad General, desde hace ya varios años, han desarrollado lo que son los criterios para la evaluación de hospitales, para que ellos cuenten con la certificación de funcionamiento. También vamos a ver que esto es un concepto que ha venido de otros países, principalmente, bueno, de Estados Unidos y Europa, para garantizar que las instituciones de salud cumplan con lo que deben de cumplir, y se busca justamente la seguridad del paciente y de su familia al estar dentro de una organización de salud. ¿Sí? Si tienen dudas, quiero que por favor las hagan las preguntas en el momento en que sea necesario. Está bien, profe. Okay. Bueno, ahora vamos a ver que cada gobierno, o sea, en cada sexenio, deben de emitir lo que se llaman los programas nacionales de salud, cada gobierno. Y son los compromisos que el gobierno tiene con su población. Entonces, aquí en 2007 a 2012 están los ejes rectores de la política en salud. O sea, todo lo que se haga en salud tiene que ir en relación con estas premisas que como gobierno se comprometen. Fíjense, ya desde entonces hablaban del aseguramiento universal, que es la cobertura universal, un aseguramiento universal. Otra, prevención y promoción de la salud. Esto es medicina preventiva y educación para la salud. Otro, fortalecimiento de la infraestructura. Lo que hablábamos antier de que, bueno, pues todos los países deben tener sus indicadores, ¿no? ¿Cuántos hospitales por por número de habitantes? ¿Cuántos médicos por número de habitantes, enfermeras, en fin? ¿Qué significa? Bueno, pues que nosotros no tenemos cubierta la infraestructura. Por lo tanto, es necesario fortalecer la infraestructura. Y para eso, pues tiene que haber un análisis del tipo de unidades que se requiere. O sea, no en todos los lugares se necesita el mismo tipo de clínica o el mismo tipo de hospital. Esto va a depender de información que se tenga de cada una de las regiones del país. ¿Qué deben de garantizar también? La calidad y la calidez de la atención médica. La calidad, pues obviamente es que la medicina, o sea, los servicios médicos, pues sean con calidad y que además, bueno, sean eficaces, ¿no? O sea, que sí den los resultados que estamos esperando en cuanto al manejo, pues, de las enfermedades. Y la calidez, pues, es que a las personas se les atienda de una manera respetuosa y cálida, ¿no? A veces no tenemos, pues, las mejores referencias, ¿no? Sobre todo en los organismos gubernamentales, de que, bueno, al ir y pedir una atención, pues no nos la dan con esta calidez, ¿no? Que nosotros esperamos y con el respeto que nos merecemos como ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, ustedes son estudiantes de la universidad y uno de los, digamos que de los beneficios que tienen, pues es contar con seguro social. Sin embargo, el seguro social es un sistema prepagado de alguna manera. ¿Por qué está prepagado? Bueno, pues porque todos los que participamos del pago de impuestos, parte de esos impuestos se van justamente para salud. Entonces, pues todos estamos aportando permanentemente para ese sistema de salud. Por lo tanto, en el momento en que yo voy a pedir una atención médica, esa atención médica no es que me la estén dando de caridad, no, sino que es un servicio que yo he estado pagando durante los años para que en el momento en que yo necesite,
pues me den esa atención que me merezco, puesto que ya lo pagué. En el caso de ustedes, bueno, el gobierno está pagando, digamos, los servicios para que ustedes puedan tener una atención médica. Entonces, ya veremos cuál es digamos que las experiencias que ustedes han tenido en los hospitales, ¿no? En cuanto a atención. Por otro lado, también los médicos, bueno, pues los médicos son un personal que trabaja en las organizaciones de salud justamente para darnos esa atención de calidad. Y una de las cosas que más se necesita, pues, es que haya la información adecuada de la enfermedad, de el tratamiento que están sugiriendo, de las expectativas que vamos a tener respecto al problema por el cual acudimos, y saber, pues, a qué nos vamos a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la información no es de lo más completa y, bueno, pues, el paciente tiene que, pues, quedarse así como que a la mitad. O sea, el médico tiene la responsabilidad y la obligación de explicar con detalle qué es lo que está pasando, qué es lo que van a hacer, qué es lo que esperan. Y ese es un derecho, pues, o sea, esto tiene que ser para todos. El abasto de medicamentos. Bueno, no todas las organizaciones están obligadas a dar medicamentos, pero quienes sí están, bueno, pues están los que son servicios prepagados, como yo les decía, que es el Seguro Social, el ISSSTE, Marina, Sedena, o sea, todos esos hospitales en donde los trabajadores participan con un pago de su sueldo para justamente los servicios de salud. Sin embargo, el abasto de medicamentos, bueno, pues ustedes seguramente lo escuchan todos los días en las noticias de que esto está siendo un problema. Y vean ustedes que de toda la vida, pues se ha hablado de que el sistema de salud debe tener la capacidad de dar los medicamentos para la solución de problemas. Otra de los ejes rectores, pues, es la protección contra riesgos sanitarios. ¿Qué significa esto? Bueno, pues hoy ya estamos viviendo un riesgo sanitario, ¿no? Ya tenemos ahí año y medio con el riesgo sanitario. Hay una de las hospitales, de los institutos de la Secretaría de Salud, que es el de Salud Pública. El Instituto de Salud Pública es un poco así como el FBI en la salud, ¿no? Es una organización que tiene que estar siempre muy vigilante de lo que pasa en el mundo para identificar en qué momento hay algo que pueda generar un problema de salud en el país, ¿no? Pues, por ejemplo, este asunto de la pandemia, bueno, yo creo que a todos los países los agarró desprevenidos, sobre todo porque no se conocía el bicho, no se conocía los medios de transmisión, no se tiene tratamiento, o sea, fue algo que de repente apareció, ¿no? Pero bueno, quitando el asunto del COVID, hay muchas otras enfermedades, ¿no? Enfermedades virales, enfermedades infecciosas, que si se presentan en algún país, por ejemplo, como el ébola, ¿no? ¿Dónde está el ébola? ¿O dónde se ha presentado? ¿Alguien sabe? En África, ¿no? En África. El ébola, pues, es una enfermedad terrible, ¿no? Porque es mortal y es muy rápido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues hacer un cerco sanitario para que esa enfermedad no se transmita y pueda viajar a diferentes países, ¿no? ¿Sí? Entonces los tienen contenido ese sistema. Y los institutos que son de vigilancia, como el de Salud Pública en México, pues tienen que estar en comunicación con todos los países para identificar en qué momento se presenta una posible contaminación que pueda generar un problema de salud en el país, ¿no? Por ejemplo, las campañas que en México realmente, pues, es un país que tenía muy controlada la parte de medicina preventiva a través de las vacunas, en donde, pues, ya no tenemos, por ejemplo, poliomielitis, ¿no?
Y esto no crean que es de hace 2 siglos, no. O sea, hace 50 años había poliomielitis. ¿Y qué pasaba? Pues que había mucha gente que se quedaba eh, paralítica justamente por daño por la poliomielitis. Se implementó todas las campañas de vacunación y todos los niños, absolutamente todos, tienen que estar vacunados contra la polio. Ahorita las cartillas de vacunación ya tienen una cantidad de vacunas tremenda que es pues para la varicela, para el sarampión, para la hepatitis, para muchas cosas de influenza. ¿Por qué? Bueno, porque se ha visto que las vacunas, pues es una manera de proteger a la población. Sin embargo, hay enfermedades que se pueden dar en la infancia y que hasta cierto punto son normales. Digamos que hay muchas que ya no se presentan justamente por el efecto de la vacunación. Pero bueno, una varicela en un niño, pues no es una enfermedad que genere mayor preocupación. O el sarampión en un niño. Son casos ya muy raros. Pero finalmente, bueno, se puede controlar, no tiene mayor impacto. Pero hace unos años, por ejemplo, apareció un brote de sarampión en Estados Unidos, en la frontera, creo que inclusive en Anaheim, donde está, ¿cómo se llama? Disneylandia. Porque bueno, la gente pues va iba a los centros estos de Disneylandia, concentraciones de gente. Ahí identificaron un caso de sarampión en adulto. Esos casos de sarampión en adultos son muy, muy peligrosos, al igual que la varicela en adultos. Genera muchos problemas, muchas complicaciones, muchas secuelas. Entonces, en el momento en que detectan este tipo de casos, tienen que aislarlos, tienen que hacer un cerco sanitario para que eso no se vaya a otros países. A México llegó justamente personas que habían ido de vacaciones, pues se contaminaron y llegó justamente el sarampión a México. Entonces, esta información de cada país, decir, bueno, se presentó un brote en la zona de California, en tal lugar, y entonces tienen que empezar a rastrear la gente que estuvo ahí y que ingresó al país. De tal forma que pues hagan ese cerco sanitario para evitar que la enfermedad se propague. Así como eso también los virus de la meningitis, que es muy peligroso y que son sumamente contagiosas, o sea, tienen que estar muy al pendiente. La hepatitis también es una enfermedad. Hay varios tipos de hepatitis. Está la hepatitis A, B, C y creo que hay una D. Y para algunas, bueno, hay vacuna, la hepatitis B, pero no hay vacuna para la hepatitis C ni la D, que son mortales, ¿no? Entonces, bueno, esta protección contra riesgos sanitarios, justamente eso es lo que quiere decir. El gobierno tiene la responsabilidad de estar vigilante de que no ingrese al país problemas que generen enfermedad en la población y que no la puedan controlar, ¿sí? Entonces, vean ustedes que esos son los ejes rectores en ese sexenio. Aquí vamos a ver la que sigue, o sea, el siguiente sexenio. Dice, consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, pues es un tema que no se ha resuelto. Hoy, actualmente, menos resuelto lo tenemos. Pero eso quiere decir que esos programas de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades tienen que continuarse. Las campañas de vacunación, los cursos de capacitación para mejorar la salud, los sistemas de identificación de enfermedades de manera temprana, ¿no? Como son la hipertensión, la diabetes, o sea, todas las enfermedades que están definidas como prevalentes, pues en México se tiene que estar educando a la población, dándoles elementos para que cuiden su salud. El gobierno no puede hacer todo, pero lo que sí puede hacer es seguir promoviendo la salud y hacer que la población pues se comprometa, ¿no? O sea, los responsables de la salud de cada uno de nosotros somos nosotros, no es el gobierno, somos nosotros. Las organizaciones de salud pues deben de dar lo necesario para que estemos
vigilantes de nuestra salud. Por ejemplo, si yo voy al Seguro Social, actualmente ya hay algo que se llama por ahí Prevenims. ¿Qué hace Prevenims? Bueno, pues son toda la cuestión de campañas de vacunación, no nada más para niños, sino también para adultos. Están las pruebas, por ejemplo, de laboratorios para identificar problemas endocrinos, ¿no? También están los estudios para identificar cáncer de manera temprana, las mastografías, los estudios para próstata, para tratar de que no llegue la enfermedad, sino que se identifique en etapas muy tempranas y que se pueda resolver, porque cuando ya la enfermedad está avanzada, pues a veces por más intentos que se hagan, los resultados ya no son de los mejores. Bueno, entonces seguimos con ese concepto de consolidar la protección y promoción. La otra, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. Bueno, pues esto con palabras diferentes, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aseguramiento universal. Así es, cobertura universal, ¿sí? O sea que realmente de un sexenio a otro, de un gobierno a otro, pues lo único que cambiaron fueron las palabras, pero pues sigue siendo un tema pendiente, por lo tanto, se continúa. Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida. Bueno, igual, ¿no? O sea, esto tiene mucho que ver con la enseñanza, la capacitación, el hacer a la población consciente de la responsabilidad de cuidar su salud al final. Cerrar brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país. ¿Esto a qué equivale? Como decía en el sexenio anterior, igualdad, ¿no? O sea que la atención médica tenía que ser igualitaria, que no importaba grupos socioeconómicos, culturales, etcétera, sino que todos debían de ser atendidos con la misma calidad y calidez, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos con el mismo punto. Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. ¿A qué se parece esto? ¿Al abasto de medicamentos? Exactamente, al abasto de medicamentos. O sea, tiene que haber manera, ¿no? Y tiene ya años que muchas veces los pacientes les dan una receta, van por el medicamento y dicen, pues es que no tenemos, tú tienes que ir a comprar, pero de su bolsa. O sea, cosa que no debiera de ser, o sea, no lo tienen en ese momento, bueno, pues entonces tenga usted un vale y va a ir a la farmacia de la esquina para que le den el medicamento. Durante un tiempo hubo mucha presión y lo estuvieron haciendo, hoy ya se les volvió a olvidar. Otra, avanzar en la construcción del sistema de salud universal, bajo la rectora de la rectoría de la Secretaría de Salud, pues igual, esto se llama infraestructura, ¿no? O sea, reforzar la infraestructura para que haya capacidad de atención a los pacientes. Como verán, bueno, esto tampoco hubo gran cambio, ¿no? En lo que se comprometía el gobierno para hacer en salud. Aquí tenemos algo que salió un poco retrasado, ¿no? O sea, no salió en 18, salió hasta 2020. Y no hay realmente cambios. Aquí lo que dice es que, bueno, hacer efectivo el artículo 4 constitucional, que dice que, bueno, pues que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Bueno, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable, informada sobre el número de espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Esto es una cosa que dice el artículo 4 constitucional, o sea, nada más. Pero bueno, ¿a qué se está comprometiendo el gobierno? Servicios de salud y medicamentos gratuitos. Pues todavía siguen pendientes, ¿no? Federalizar los sistemas estatales de salud. ¿Qué quiere decir federalizar? Bueno, pues que el gobierno federal es el responsable de la organización y coordinación de todo lo que es el sistema de salud. Al final, vaya, no hay ningún cambio, ¿no?
La Secretaría de Salud siempre ha sido como el eje rector, aunque el Seguro Social se maneja de una manera específica, el ISSSTE de otra manera específica, Marina de otra manera, y así cada una de las organizaciones. No hay una estandarización. Y eso vamos a ver que obviamente implica pues muchos costos adicionales, ¿no? Porque, por ejemplo, en una familia, pues a lo mejor el papá trabaja en el sector público, ¿no? La mamá trabaja en una empresa. Entonces, por esa razón, pues uno tiene seguro social y el otro tiene ISSSTE. Uh-huh. Entonces, son dos sistemas en una misma familia. ¿A dónde se van a ir? Pues a donde les convenga más, ¿no? Pero sería mejor que hubiera una unificación para que la gente fuera a un solo sistema de salud, a un solo estructura de salud, ¿no? Que el ISSSTE y el Seguro Social tuvieran exactamente los mismos niveles para que no de repente, bueno, pues se van al Seguro Social y si no les funciona, pues se van al ISSSTE y así se la pasan, ¿no? Y muchas veces esto pues es una duplicidad o se multiplican los sistemas de salud. Y entonces, bueno, pues eso, los recursos tampoco son infinitos, ¿no? Entonces hay una duplicidad, pero no por asistir a diferentes sistemas de salud quiere decir que van a tener una mejor calidad de su salud. Al contrario, se puede complicar porque unos opinan una cosa, otros dan medicamentos o tratamientos diferentes y bueno, y el paciente que se los va a poner los dos, pues no le va a resultar, ¿no? Otro punto es implementar el modelo APS, que es Atención Primaria de Salud Integral. Bueno, vamos a ver que justamente los niveles básicos de atención son los más importantes que se deben de atender. Ahora que veamos niveles de atención, vamos a ver por qué razón pues se está poniendo esto como una premisa, ¿no? Reorganizar la regulación sanitaria. Bueno, esto de reorganizar la regulación sanitaria, pues no es otra cosa más que la normatividad, ¿no? Todas las organizaciones de salud, pues se deben de sujetar a las normas que emite la Secretaría de Salud. El problema con las normas nacionales es que hay mucho atraso. O sea, que no están teniendo la velocidad suficiente como para la actualización de las normas. Ahorita, por ejemplo, bueno, pues ya debieran estar emitiendo las nuevas normas para todo lo que son hospitales, servicios de atención médica. ¿Por qué? Bueno, pues porque con este asunto de la pandemia, pues las cosas en cuanto a seguridad, en todo lo que es acondicionamiento ambiental en hospitales, ya debieron haberlo ido cambiando. Y la norma ya la debieron haber cambiado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahorita tenemos encima una problemática que no se está pudiendo resolver. Y dentro de los hospitales, pues todavía se complica más, porque pues ahí hay una concentración de pacientes. Se necesitaría tener los sistemas de acondicionamiento ambiental para mantener libre, limpio, sanitizado y evitar que haya una mayor contaminación. Esto también, bueno, pues ha dejado muchos muertos, ¿no? En médicos, en técnicos, en enfermeras. ¿Por qué? Bueno, pues porque donde están hay una carga viral terrible. Y si se contaminan, pues tenemos consecuencias que no son buenas. Entonces, la regulación sanitaria, es cierto, se tiene que hacer, pero pues se necesita hacer con rapidez, ¿no? Y si no tenemos la actualización en México, pues se debe de buscar la normatividad extranjera que sí haya avanzado para tomarla en consideración y actualizar y corregir lo que a nosotros nos está faltando a los hospitales. Bueno, aquí tenemos otro punto importante. Yo espero que ustedes ya escuchen noticias, ¿no? Porque pues hay que estar ahí al pendiente de lo que está pasando pues en el país. Fortalecer la industria farmacéutica nacional. ¿Qué pueden opinar de eso ustedes? ¿Qué ha pasado con el fortalecimiento de la industria nacional farmacéutica?
¿Ha dado buenos resultados? ¿Ha dado buenos resultados? A ver, espérenme tantito porque hay un problema con el video. Espérenme. Ya, a ver, ¿ya me escuchan? Ya, profesora. Ya, ok, perdón. Sí. No sé qué pasa, o sea, se ve muy raro el video, la imagen, pero bueno. Ok, bueno, estábamos aquí. Entonces, bueno, la industria farmacéutica nacional. Aquí hay toda una problemática.
Hasta hace unos años, a lo mejor ustedes no lo recuerdan porque es muy, digo, no tiene tanto tiempo, pero los medicamentos, todos eran medicamentos de patente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que eran propietarios de la farmacéutica que los hubiera desarrollado, ¿no? Por ejemplo, la aspirina. La aspirina, pues es un nombre comercial, la aspirina Bayer. ¿Por qué? Bueno, porque Bayer fue la que sacó la fórmula de hace muchos años y ellos la siguen produciendo, y tenían la patente. Sí, yo creo que como 20 años empezó un poco el cambio, en el sentido de que, bueno, las patentes no debían de ser permanentes, no deberían de ser para toda la vida, sino que debían de tener un tiempo de usufructo de la patente y ninguna otra empresa podía hacer la misma fórmula. Parece que el tiempo que les dieron fue de 10 años. ¿Por qué? Bueno, pues en el desarrollo de un medicamento, evidentemente gastan mucho en todo lo que es la investigación, los diferentes niveles y tipos de evaluación de laboratorio, y luego ya cuando se hace ¿cómo se llama? En animales y luego finalmente la investigación clínica en humanos. Entonces, y por otro lado también, bueno, pues hay una gran inversión en todo lo que es la mercadotecnia y todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera las empresas tienen que recuperar eso, ¿no? Sabemos que la aspirina, pues es ácido acetilsalicílico, ¿no? Esa es, solo que, pues Bayer fue la que lo descubrió y descubrió, pues, todas las aplicaciones que hoy tiene la aspirina. Cuando se liberaron los patentes, entonces empezaron los laboratorios para hacer los medicamentos genéricos intercambiables. Entonces, actualmente, pues el mercado de genéricos intercambiables se ha incrementado muchísimo, ¿no? Obviamente los precios, pues son muy diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera ya tienen la fórmula, ¿no? No les costó la fórmula, sino que ya sintetizan el ácido acetilsalicílico, que debe pasar una serie de pruebas, ¿no? De la farmacocinética y farmacodinámica. Esto quiere decir que el compuesto de ácido acetilsalicílico, pues debe de dar el resultado de la misma manera que da la aspirina Bayer. Entonces, bueno, tiene que haber digamos, un fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional. Había una empresa, bueno, sigue habiendo la empresa, que es PISA. PISA desde hace muchos años empezó justamente con toda la infraestructura para hacer medicamentos genéricos intercambiables. Entonces en México, pues los medicamentos que empezaron a venderse fueron justamente los de PISA y avanzaron mucho, ¿no? Asimismo, hoy han aparecido muchísimos laboratorios que sintetizan las fórmulas de medicamentos y que, bueno, se venden en el mercado. Se supone, y esperemos que así sea, que todos esos medicamentos genéricos intercambiables pues estén teniendo esta regulación sanitaria adecuada para garantizar que efectivamente los medicamentos son igual que los originales y que hacen el mismo efecto que los originales. Esa es una responsabilidad justamente pues de la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, ¿no? Por otro lado, bueno, pues el objetivo de hacer una investigación innovadora. Esto es, pues seguir avanzando en la investigación para seguir teniendo, pues ya sean medicamentos o nuevos medicamentos para tratar enfermedades, en fin, ¿no? Digamos que como intentos pues, son buenos, ¿no? O sea, en ningún momento pues, se dice esto no debiera de ser. Sí, son buenos. El punto aquí, pues es que se lleven a cabo, ¿no? Tan no se ha fortalecido la industria farmacéutica, que seguramente ustedes han escuchado, pues que para medicamentos especiales, medicamentos contra el cáncer, pues han tenido que andar buscando en la India, en otros países, pues medicamentos para importarlos, ¿no? Entonces, está bien, o sea, los hacen otros países, pero nuevamente, o sea, lo que la regulación sanitaria debe de hacer
y de lograr es que esos medicamentos sean seguros para ponerlos a los pacientes. Se ha hablado mucho de los medicamentos de cáncer, ¿no? Eso pues ha sido un revuelo, no se ha solucionado, no hay los medicamentos, los tratamientos están pues suspendidos. Muchas veces el tratamiento contra cáncer pues no implica tener un solo medicamento, sino que lo que hacen es una mezcla de medicamentos de acuerdo pues al tipo de cáncer y en fin. Y entonces son varios medicamentos los que tienen que mezclar para poder dar la quimioterapia. Y lo que sí vemos, pues es que no hay todos los medicamentos, ¿no? Por lo tanto, a veces la quimioterapia no la dan completa. Entonces, pues el resultado tampoco necesariamente va a ser el mejor. Entonces, bueno, traemos ahí un problema. Esto es lo que de alguna manera, pues el gobierno se compromete, se debe comprometer a fortalecer, ¿no? Y claro, desafortunadamente, pues ahorita aparece la pandemia, pues estamos todavía un poco en peores condiciones, ¿no? Bueno, entonces, el inicio de la seguridad social, pues justamente aparece con el nacimiento del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esta organización tenía como objetivo, o tiene como objetivo, la atención para los trabajadores y sus familias que trabajaban o que trabajan en la industria, las empresas privadas, ¿no? El seguro social, pues es una participación en tres partes. Una es el trabajador, otra es el patrón y otra es el gobierno. Entonces, hay porcentajes, digamos, de lo que mensualmente el trabajador debe de dar, de lo que él da, de lo que da su patrón y lo que da el gobierno. Entonces, es una participación tripartita. ¿Cuándo empieza esto? Pues vemos que fue en 1943 cuando se inicia, ¿no? Cuando se decreta. Aquí dice que el presidente, en un discurso toma de posición el 1 de diciembre del 40, el presidente Ávila Camacho anunció: todos debemos asumir desde luego el propósito que yo desplegaré con todas mis fuerzas de que un día próximo las leyes de seguridad social protejan a todos los mexicanos en las horas de la adversidad, en la orfandad, en la viudez, de las mujeres, en la enfermedad, en el desempleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir, ¿no? Pues suena bien, o sea, esto pues es una cosa muy buena, ¿no? Y por esa razón es que en el Seguro Social es un sistema sumamente complejo. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de tener los hospitales para lo que es la atención médica, pues también tiene toda una organización financiera para lo que son pensiones y subsidios, ¿no? Las personas que cumplen con cierto número de semanas cotizadas tienen derecho a ser pensionado. Bueno, tenía derecho a ser pensionado. Actualmente ya las cosas ya cambiaron. Pero en ese tiempo, ¿qué se pensó? Bueno, pues que después de trabajar muchos años, pues la persona tenía derecho a recibir su sueldo o parte de su sueldo sin trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque ya habían capitalizado todo lo que había aportado. Las guarderías del Seguro Social para las mujeres, originalmente era para las mujeres que trabajaban, pues para poder llevar a los hijos a las guarderías. Otras son los velatorios, o sea, si en un momento dado se necesita velar a un familiar, bueno, pues hay la posibilidad de los velatorios, sigue habiéndola. Sin embargo, también, pues hemos dicho que la salud tiene que ver con ese equilibrio entre la parte física, emocional, y entonces también ellos crearon centros vacacionales y de convenciones, los cuales han ido disminuyendo. Creo que de los que había cerca, pues estaba el de Huastepec,
que creo que ahora lo convirtieron desde hace como 2 años en un parque de diversiones de Six Flags. Pero bueno, ese sitio pues era muy importante porque era un sitio que tenía hoteles, tenía su lugar para vacacionar, también ahí se podían hacer convenciones. Nosotros de hecho hicimos varios congresos de ingeniería biomédica justamente en Huastepec. Y había otros 2 centros vacacionales, otro acá por Puebla, en fin. ¿Para qué? Bueno, pues para que se cumpliera esta situación de que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre el trabajo, entre el descanso y todo eso. También generaron tiendas en donde pues había la posibilidad de comprar a precios más accesibles. ¿Por qué? Bueno, pues porque los productos pues se van encareciendo a través de la cadena de distribución. Entonces, estas tiendas, pues en principio tenían como objetivo que los precios, pues quitaban mucho de esa cadena de distribución, que son sobrecostos. También desarrollaron teatros para que hubiera también, pues esa posibilidad, ¿no? De acceder a la cultura. El Prevenims fue algo que apareció no hace muchos años, porque bueno, pues porque si alguien llegaba a la clínica del Seguro Social y decía, oiga, pues yo vengo porque quiero que me hagan un chequeo médico, pues prácticamente le decían, oiga, aquí no se hace eso, ¿no? Posteriormente empezaron con este concepto de Prevenims, que es muy importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando uno llega al Prevenims, pues ¿qué es lo que le hacen? Pues le toman, o sea, lo pesan, la talla, algunos exámenes como la glucosa, la presión arterial, en fin, o sea, parámetros muy generales que de alguna manera les da información de cómo está la condición del paciente. Y bueno, de ahí también se deriva pues, todas las cuestiones de vacunación, los estudios para la detección de cáncer temprano, en fin, ¿no? Entonces, estas son prestaciones en el Seguro Social, que de alguna manera, bueno, pues todos tendríamos derecho a poder acceder a esto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí dice que el 19 de enero de 1943 nace el Seguro Social con esa composición tripartita, ¿no? O sea, los 3 pagos. Se recibió la primera aportación del gobierno federal por la cantidad, imagínense, de 100,000 pesos en ese tiempo. Se afilió a la primera empresa y se expidió la primera credencial de afiliación. El 6 de abril del 43 se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que hoy en día constituye la organización sindical más grande del apartado A del artículo 123. El decreto de la creación del IMSS preveía la puesta en marcha de los servicios el 1 de enero de 1944. Y aquí hay un punto importante, o sea, sí es importante que haya sindicatos. Sin embargo, los sindicatos, pues en los últimos años ha sido el cáncer de las organizaciones, porque pues el sindicato ha dejado de hacer las funciones para las cuales fue hecho, ¿no? Y fue la defensa de los trabajadores y sus derechos y todo esto. Entonces se ha ido distorsionando con el paso del tiempo y hoy es un problema, ¿no? Justamente el tener un sindicato tan fuerte como pues no han logrado que las organizaciones de salud se puedan estandarizar para que los trabajadores tengan el mismo nivel de atención médica en una organización que en otra y así. Entonces, pues tuvo sus ventajas, hoy no las tiene tantos, desafortunadamente se ha desvirtuado. Entonces aquí, pues se habla de en qué momento empieza este seguro social y pues por supuesto que los objetivos estaban muy bien, siguen estando bien, el problema pues es llevarlos a cabo. Entonces, bueno, ¿cómo está organizado? Quizá antes que esto me gustaría, a ver, por ejemplo estos. Tenemos ahí el Seguro Social, ¿no? Que es la mayor organización, ¿de acuerdo? ¿A quiénes atiende el Hospital Naval? ¿A los marinos? A los marinos. A los marinos y a toda su familia. Sí. El ISSSTE, o sea,
¿Qué grupos son atendidos en el ISSSTE? Los trabajadores del Estado, ¿Y quiénes son los trabajadores del Estado? maestros y funcionarios públicos, me imagino, ¿no? Maestros, funcionarios, con toda lo que es la burocracia que se llama, ¿no? O sea, toda la gente que trabaja para el gobierno. Ok. El hospital militar dijimos que pues, son los militares, ¿no? Los de la Secretaría de la Defensa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un hospital, que son los hospitales federales. Yo les había comentado que, bueno, pues, ¿quiénes conocen algunos de los institutos nacionales? ¿Cuáles son los institutos nacionales? ¿Se acuerdan que cuando vimos la historia de los hospitales, ahí vienen mencionados los institutos nacionales? Cardiología, ¿qué otro? Nutrición, ¿qué más? Enfermedades respiratorias. Ajá. Cancerología. Cancerología, Rehabilitación. rehabilitación, ¿qué más? Neurología. Pediatría. Pediatría, ¿cuál otro? Neurología, ¿cuál otro? Oncología. ¿Perdón? Oncología. Ya lo dijeron, cancerología. Psiquiatría. Psiquiatría. Rehabilitación. Ya lo dijeron. Salud pública, ¿se acuerdan que les dije? Salud pública. Salud mental. Hay un instituto de salud mental. ¿Ok? Perinatología. ¿A qué se dedica perinatología? A los embarazos de alto riesgo. Atenderlos. Embarazos de alto riesgo. O sea, es el cuidado y la vigilancia de mujeres que son de embarazos de alto riesgo. Esto es con el fin de proteger al feto y a la madre y en el momento del nacimiento, pues al recién nacido. Ok. Entonces, bueno, estos institutos nacionales, como lo hemos comentado, pues son hospitales de alta especialidad. De alta especialidad que pues se van hacia cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, Instituto Nacional de Cardiología, pues solo corazón y lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular, ¿no? Y no ven otra cosa, no ven otra cosa. Si el paciente en un momento dado presenta otra situación, lo tienen que derivar al instituto que corresponda, ¿no? Por ejemplo, si tuviera necesidad de una neurocirugía, pues tendrían que mandarlo a neurología, que es donde están los especialistas para eso. Si en un momento dado un paciente de neurología presenta una situación de corazón y necesita una cirugía cardíaca, lo tienen que mandar pues a cardiología derivado. Bueno, entonces, estos institutos nacionales, su objetivo fundamental es la investigación y la enseñanza en medicina. De ahí se generan pues los médicos especialistas, ¿no? Obviamente también el IMSS y el ISSSTE generan pues médicos, enfermeras, técnicos, o sea, todo el personal de salud se entrena justamente en los hospitales de más alto nivel. Entonces, bueno, los institutos nacionales pues son así como los hospitales, digamos, los mejores hospitales en cuanto a nivel de especialidad. Por lo tanto, pues las personas les interesa llegar a un instituto nacional, ¿no? Y la verdad es que, pues, no es la mejor opción en el momento que llega alguien y que es aceptado, pues porque lo que quiere decir es que su problema de salud es muy serio, muy severo. Entonces, estos hospitales, pues, han ido saturando de pacientes. Y esto, pues, no es la mejor opción porque lógicamente que al tener una mayor demanda de pacientes, el tiempo que les queda para la investigación y la enseñanza es menor. Entonces, al ser hospitales en donde se concentra a todos esos pacientes que no tienen seguro social, que no pertenecen a ninguna de estas otras organizaciones, pues serían los derivados para el Instituto Nacional. Pero imagínense que estos están en la Ciudad de México. Si hay un paciente de Chiapas que requiere de una cirugía de corazón,
pues que lo manden de Chiapas, que entre al instituto, que lo operen. ¿Qué pasa con la familia? O sea, tiene que venirse los gastos y todo esto, ¿no? Y así de todos lados, ¿no? Entonces, estos hospitales pues se han ido saturando de pacientes. Y hace unos años, hace como unos 10 años, o un poco más, hicieron una propuesta para que se hicieran hospitales federales con el mismo nivel de especialidad que los institutos, pero que estuvieran distribuidas en la República Mexicana. ¿En donde? Pues en sitios estratégicos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes ciudades en la República? Bueno, pues está obviamente la Ciudad de México, está Monterrey, está Guadalajara y Mérida, que ya está perfilado como una de los polos pues de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue, dentro de ese mapa, generar hospitales federales que tuvieran el mismo nivel de especialidad que los institutos, pero no, digamos, no cardiología, no neurología, sino que eran hospitales generales que pueden ver pacientes que requieran de la especialidad, ¿no? Hospitales generales con las especialidades. Y entonces uno de los primeros que hicieron fue en la ciudad de León. Y esa ciudad de León, pues podía atender a la zona de influencia, digamos, la zona de influencia alrededor de León, para que los pacientes no tuvieran que venir hasta la Ciudad de México. Después hicieron otro en Tamaulipas, ¿no? En Ciudad Victoria. Y así fueron sembrando hospitales, ¿no? Digamos que el resultado, pues no fue de lo mejor en el sentido de que desconcentraran los institutos nacionales por otra serie de razones que ya platicaremos, y siguen teniendo, sí están funcionando, pero estos hospitales es lo que se llama una asociación pública-privada. Esto es, el gobierno en su momento no tenía dinero para poder desarrollar hospitales. Entonces, lo que hicieron fue una asociación con empresas que pusieron el capital para poder hacer los hospitales. En el momento de entregarlos, el gobierno tiene que pagar una cantidad mensual para ir pagando esa inversión a largo plazo, más o menos 25 años. Entonces, la parte, digamos, de la infraestructura y todo eso, bueno, estaba en ese esquema, pero el personal y todos los insumos tenían que ser dados por la Secretaría de Salud. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que el hospital muy bonito y están muy bien los hospitales, muy bien equipados también, pero si la Secretaría de Salud no da el personal médico, de enfermería, o sea, todo el personal lo tiene que dar la Secretaría de Salud. Y la otra, pues todos los materiales de curación, medicamentos, todo lo que necesitan, lo debe de dar la Secretaría de Salud. Entonces, hemos encontrado muchos hospitales que pues sí son elefantes blancos, están muy padres, pero no tienen con qué operar, ¿no? Entonces, obviamente, pues lo que fue un buen intento no ha dado el resultado esperado de desconcentrar a estos institutos nacionales para que los pacientes no tengan que peregrinar hasta la Ciudad de México para tratamientos especializados, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema que resolver. ¿De acuerdo? Bueno. Los hospitales del Seguro Social, o el Seguro Social en general, pues tienen la mayor infraestructura en hospitales. Y tienen, digamos que desde consultorios en sitios muy apartados, de ahí clínicas pequeñas, hay clínicas hospital, hay hospitales generales, hay hospitales que son de especialidades y llega a haber centros médicos, ¿no? ¿Quién es de provincia de ustedes? Yo. ¿De dónde eres? De Veracruz. De Veracruz. ¿De Veracruz el puerto o de Veracruz No. algún sitio? En un pueblito, un municipio. Un municipio. ¿Y qué hay ahí en tu municipio del Seguro Social? Solo hay una clínica del IMSS. Hay una clínica. ¿Esa clínica
tiene hospitalización o solo es clínica? No, solo es clínica. Ujú. Ok, bueno, pues esa equivaldría a este nivel de clínicas. ¿Sí ven la flechita? ¿Sí? Sí. ¿Sí la ven? Ok. Bueno, ¿hay alguien más que sea de provincia? Yo, profesora. profesora. Ah, bueno. Gerardo, ¿de dónde eres? Yo soy de ¿De dónde? Hidalgo, De Hidalgo. ¿De qué parte de Hidalgo? cerca de Tula. Cerca de Tula, ok. ¿Y qué hay ahí en la población de donde tú eres? Un IMSS y un centro de salubridad. No, bueno, ok. Vamos a ver que la Secretaría de Salud tiene una cobertura en todo el país de centros de salud. O sea, en todos los lugares del país hay centros de salud, pero esos centros de salud dependen de la Secretaría de Salud, no son del Seguro Social. ¿Del Seguro Social hay algo ahí en este lugar? No, No. Es una población pequeña. sí. Sí, ok. Bueno, ¿qué hay en Tula? Pues ahí hay atención a los trabajadores de Pemex, hay ISSSTE, hay Seguro Social. ajá, seguro social, clínicas Pues, privadas. Bueno, hay clínicas privadas, pero del Seguro Social, ¿que hay un hospital general o hay un hospital regional? Es regional. Es regional, ok. O sea que estamos hablando de un hospital de este nivel, de los que están arriba, ¿sí? Un hospital regional. Vamos a ver que cada uno tiene sus características. ¿Alguien más? Profesora, ¿De dónde eres? del estado de Tabasco, De Tabasco. ¿De qué parte de Tabasco? municipio de Paraíso. Paraíso. ¿Cuántos habitantes tiene la población? Híjole, no sabré decirlo, pero 80,000. 80,000. 80,000. Ok, es una ciudad pequeña, Sí. ¿no? ¿Y qué tiene del Seguro Social? Tenemos hospital regional Ajá, y por parte del IMSS hay una clínica Ajá. y hay de seguro trabajador de penas que un hospital También. que van a construir no sé mucho. Los hospitales de Pemex, porque, bueno, Sí. zona petrolera, ¿no? Ok, Sí, bueno, entonces, digamos que tienen un hospital regional y tienen clínicas hospital, ¿no? Porque ya es una ciudad pequeña, pero es una ciudad, ¿de acuerdo? Por supuesto que también deben tener seguramente centros de salud y deben tener un hospital general de la Secretaría de Salud, ¿no? no, nada más hay hospital regional. Del IMSS, nada más del IMSS. Hay centros de atención rurales. Ah, Sí, ok, centros de atención rural de la Secretaría de Salud o del IMSS, sí, Secretaría de de Salud. Secretaría de Salud. Ok, bueno, ¿alguien más? Yo, Y yo, Mariana, Mariana. ¿De dónde eres, Mariana? soy de Tepecocuilco, Guerrero, a un lado ¿De de dónde? Iguala. De Iguala. Tepecocuilco, Ajá, a un lado de Iguala. a un lado de Iguala. ¿Y qué hay ahí en tu población? Nada más hay un centro de salud. Nada más. No hay del Seguro Social. No, no tenemos nada. No hay. Y obviamente Iguala, pues Iguala sí ya tiene hospital del Seguro Social, seguramente tiene un hospital general de la Secretaría, Sí. tendrán clínicas y demás, ¿no? Sí, tenemos IMSS e ISSSTE. IMSS e ISSSTE, ok. Normalmente el IMSS es el que tiene la mayor cobertura pues, de servicios de salud. Y si vemos en comparación con el ISSSTE, pues el ISSSTE tiene mucho menos recursos. Y acuérdense que en el caso del Seguro Social hay 3 partes, ¿no? Que llega de ingresos, ¿no? En el caso del ISSSTE, pues para fines prácticos son 2 partes, la del trabajador y la del patrón. Y la del patrón, pues es el gobierno. Entonces, en lugar de 3, tiene solo 2. Y obviamente la infraestructura es menor que la del Seguro Social. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, muy bien. Vemos también que, bueno, la Academia Nacional de Medicina, pues da una serie
lineamientos, ¿no? Para los hospitales. Dice, el hospital es una necesidad imperativa en la vida humana, lógicamente. Las instituciones tienen como responsabilidad el conservar, promover y mejorar la salud de la población. Las actividades de asistencia médica se orientan a reparar la salud en el menor tiempo posible y al menor costo. Bueno, eso es lo deseable. Aporta los mayores beneficios y apoyos para el restablecimiento, tanto en casos sencillos como en patologías complejas. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver mañana de los niveles de atención médica. ¿De acuerdo? Muy bien. El hospital es una institución de compleja estructura administrativa que labora 24 horas todos los días del año. En la atención médica y la administración de hospitales no se puede improvisar. Esa es una cosa pues importante, ¿no? O sea, no son organizaciones que pues hoy se haga de una manera y mañana de otra, porque entonces los resultados no son los buenos. En la medicina se busca alta calidad. La administración requiere de un alto nivel profesional, académico y técnico, con alto sentido de honestidad y educación profesional. Les voy a dejar una pregunta. ¿Quién consideran ustedes que debiera de ser, qué perfil de profesionista debe ser el director de un hospital? Quiero que lo piensen y mañana lo vamos a platicar. Yo creo que ustedes ya están empezando a preparar sus trabajos para la presentación el lunes. Y mañana vamos a ver cómo está estructurado el sistema de atención en México, para que ustedes vayan teniendo parámetros de cómo están estructurados en otros países, que son algunos de los que están en el ranking más alto de sistemas de salud, con los puntos que de alguna manera cubren, ¿no? Que son como lo que vimos de las propuestas de los diferentes gobiernos, digamos que todos más o menos plantean lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los puntos que ayudarían a que la población tenga una mejor salud, ¿no? Entonces, quiero que piensen, ¿cuál es el perfil que debieran de tener los directores de hospital? ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí, maestra. De acuerdo, Ok, profesor. sale pues. Entonces, mañana nos vemos a las 6. ¿De acuerdo? Hasta mañana, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta mañana. Muy bien.